Voy a presentar a Gabriela Pilar Cabrera, una de nuestras panelistas del día de hoy en este conversatorio. Gabriela Pilar Cabrera, ella es profesora de computación y matemática, licenciada en estadística aplicada por la Universidad de Blas Pascal, magíster en estadística aplicada por la Universidad Nacional de Córdoba y doctora en pedagogía por la Universidad Nacional de Villa María de Argentina. Es autora y coautora de libros y capítulos de libros, artículos de investigación publicada en revistas académico-científicas de alcance nacional e internacional. Ha participado como conferencista, panelista en numerosos congresos nacionales e internacionales de las áreas de educación matemática y estocástica. Es miembro activo de la Red Latinoamericana de Investigación en Educación Estadística, RELIE, y formadora de investigadores en esta área y en didácticas específicas. Es profesora adjunta además de la carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional de Villa María de Argentina e integrante del área de promoción de la calidad educativa de esta institución. Desde hace 30 años es docente del Instituto Superior de Formación Docente Adoratrices en los profesorados de educación primaria e inicial. En esta institución dio los primeros pasos como formadora de formadores y recientemente ha participado en el equipo de producción de las progresiones de aprendizaje de matemática para el currículum de Córdoba, Argentina. Muy bienvenida, Gabriela, al conversatorio de esta tarde de hoy. Gracias, Clau. Y ahora presento a la doctora Claudia Vázquez, profesora Vázquez Ortiz. Es profesora de matemática, licenciada en matemática por la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en didáctica de la matemática por por la Universidad Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, magíster en educación matemática por la Universidad de la Frontera, doctora con especialización en didáctica de la matemática por la Universidad de Girona, España. Ha ejercido como profesora de matemática en educación secundaria, en educación primaria y actualmente es profesora asociada del Campus Villarrica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sus principales intereses investigativos giran en torno a cómo se enseña y aprende la matemática, con especial énfasis en la estadística y la probabilidad desde edades tempranas, y en cómo acompañar y fortalecer la formación del profesorado en estos ámbitos. Ha liderado y participado en numerosos proyectos de investigación sobre didáctica de la matemática y didáctica de la probabilidad y la estadística, formación del profesorado y educación para el desarrollo sostenible. Ha publicado numerosos artículos científicos, artículos de divulgación y capítulos de libros sobre cuestiones de educación matemática en general y de educación estadística en particular. Además, ha llevado a cabo múltiples actividades de formación permanente del profesorado que enseña matemáticas tanto en Chile como en América Latina. Bueno, gracias, Claudia, y empezamos con vos. ¿Vos tenés planteada ahí la pregunta en tu presentación o la hacemos? Sí, yo la tengo. ¿Voy a Perfecto. compartir pantalla? Lo vamos a organizar así. Nosotros armamos nuestro guión con preguntas primero, así que las preguntas orientan nuestra exposición. Sí, por suerte lo organizamos de esa manera. Bueno, muy agradecida de haber sido invitada a participar de este conversatorio. La educación estadística toma la palabra, que es un conversatorio organizado por la RELIE, la Red Latinoamericana de Investigación en Educación Estadística, a la cual todos están invitados a unirse si así lo desean, y por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral. Em, bueno, una de las preguntas que nos planteamos para este conversatorio del día de hoy es, ay, perdón, voy a empezar yo con los problemas, perdón. La primera pregunta que nos planteamos es cómo aborda el currículo escolar de matemáticas en Iberoamérica la enseñanza de la estadística en la educación primaria. Y para ello seleccionamos un artículo que es de un estudio que se realizó hace poco que busca ofrecer un panorama curricular de la alfabetización temprana, tanto en estadística como en probabilidad en distintos países de Iberoamérica: España, Portugal, Argentina, Chile, Bolivia, Colombia, numerosos países. Y a partir de este estudio se buscó analizar
¿Cómo se promueve la alfabetización estadística y probabilística en estos currículos de educación matemática? Pues sabemos que actualmente nos vemos enfrentados a una gran cantidad de datos que tenemos que saber interpretar, lo cual ha llevado a esta necesidad de contar con el desarrollo de una alfabetización en estadística y en probabilidades de edades tempranas. Entonces quisimos ir a ver cómo se está llevando a cabo esa promoción de la alfabetización en los currículos de matemáticas, pues a la enseñanza de la estadística y la probabilidad ha sido encomendada al profesor que enseña matemáticas, ¿cierto? Por lo tanto, se aloja actualmente en los currículos de matemáticas. Y en este estudio, como ya mencionaba anteriormente, fuimos a mirar los currículos de Argentina, Bolivia, los currículos que estaban disponibles en aquel momento y que estaban vigentes de acuerdo a lo que fuimos averiguando: Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, España, Guatemala, México, Nicaragua, Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela. Entonces fuimos, miramos esos currículums, los analizamos. ¿Cómo lo analizamos? Lo analizamos a la luz del desarrollo de la alfabetización estadística desde la perspectiva de Ido Gal, quien plantea que para desarrollar esta alfabetización en estadística es necesario activar tanto componentes cognitivos como componentes de disposición. Y esos componentes cognitivos tienen una fuerte influencia de lo que es el ciclo de investigación de problemas de estadística, el ciclo de investigación de estadística que promueve actualmente el informe Gaise, que plantea este ciclo de investigación en 4 grandes etapas, a diferencia del ciclo de investigación estadística de Willy Fancuch, que ellos consideran 5, pero acá de igual manera están contempladas las 5. Por un lado, formular una pregunta de investigación estadística que anticipe variabilidad, ¿cierto? Que sea de interés para los estudiantes, luego promover la recolección de los datos, analizar estos datos con distintas herramientas estadísticas e interpretar sus resultados. Y esto puede generar varios ciclos. Entonces, desde la perspectiva del proyecto GAICE 2, se levantaron indicadores vinculados principalmente al primer nivel de logro, pues el proyecto GAICE plantea distintos niveles de logro en relación a la enseñanza de la estadística, y el primer nivel de logro está vinculado principalmente a los a los primeros cursos de educación primaria. Entonces con estos indicadores, fuimos a mirar qué aspectos del ciclo de investigación se recogen o se hacen evidentes en los currículos de los países iberoamericanos, de los 15 países iberoamericanos que planteamos. Y estos indicadores están vinculados a las distintas fases. Por ejemplo, para la fase 1 de formular preguntas estadísticas, estaba el plantear preguntas de investigación estadística de interés para los estudiantes, cercanas en su entorno, experimentar diferentes tipos de preguntas estadísticas. Ya en la fase 2 teníamos, por ejemplo, comprender que entre un conjunto de datos pueden existir diferentes tipos de variables, ¿cierto? O elaborar tablas estadísticas de conteo y de frecuencia. Entonces fuimos levantando distintos indicadores desde el nivel 1 del proyecto GAICE 2 y vinculados a las distintas fases del ciclo de investigación estadística a fin de acceder a uno de los componentes cognitivos vinculados a la alfabetización en estadística. Por su parte, en lo que respecta a la alfabetización probabilística, fuimos a mirar desde la perspectiva de los significados de la probabilidad. La doctora Carmen Batanero, ella en un artículo que hay en la revista Relime del año 2005, plantea 5 tipos de significados de la probabilidad, significados que los estudiantes debieran ir desarrollando de manera progresiva y en distintos momentos de su educación. Plantea un significado intuitivo de la probabilidad, el significado laplaciano, el significado frecuencial, ¿cierto? El significado subjetivo y un significado ya más abstracto que está vinculado al significado axiomático de probabilidad. Entonces fuimos a mirar 2 de esos significados, específicamente el significado intuitivo y el significado frecuencial, pues creemos que son los significados que debiesen estar con mayor fuerza en estos primeros cursos de educación primaria.
Y para ello levantamos también un conjunto de indicadores, por ejemplo, en el caso del significado intuitivo, estaba ver, analizar en el fondo si los objetivos de aprendizaje que estaban presentes en esos currículum ofrecen oportunidades para, por ejemplo, estudiar situaciones y problemas cotidianos vinculados al azar, o para utilizar términos y expresiones verbales vinculadas al lenguaje probabilístico, que es un elemento clave en las primeras etapas educativas, ¿cierto? O si ofrecían oportunidades también para asignar la posibilidad de ocurrencia según la escala cualitativa que va desde lo imposible hacia lo seguro. Entonces, desde ese lente, en caso de la probabilidad, fuimos a ver qué oportunidades de aprendizaje ofrecen estos currículos iberoamericanos para poder desarrollar lo que es la alfabetización en probabilidad, la alfabetización probabilística. ¿Qué nos encontramos? Muy brevemente, si alguien quiere ya mayor detalle, puede ir al documento del artículo donde están las ideas más desarrolladas. Vimos que nos encontramos en primer lugar que hay una presencia desigual, hay un desequilibrio entre lo que es la estadística y la probabilidad, la forma en que esta es abordada. Si bien la estadística siempre está un poco más relegada en relación a los otros contenidos, ocurre que la probabilidad está aún más relegada, hay un desequilibrio al interior de este eje de contenidos, pues la probabilidad aparece en menor medida, en cambio la estadística está presente en la mayoría de los currículums. Si no me equivoco, en 13 de los currículums estaba presente la estadística, mientras que la probabilidad estaba presente tan solo en 8. Entonces hay una simetría en cuanto a las presencias que tienen en comparación con los otros bloques de contenido. En segundo lugar, en lo que respecta al enfoque y la profundidad con que se abordan estos contenidos, observamos que la estadística se ve más bien de una forma como muy atomizada, donde en algunos cursos se centra mucho en lo que es la recolección de datos, la construcción de tablas, de gráficos, pero va como muy, muy separado, muy desconectado, no se vislumbra como un ciclo de investigación estadística completo, entonces se van como muy atomizados, como dice ahí, y se van analizando como por separado, no se ve como un todo. Y en ese sentido, encontramos que solamente 2 de los 15 países analizados incluyen de manera explícita las fases del ciclo de investigación, hacen mención a ella. En cambio, en los otros se habla de la recolección de los datos para algunos cursos o para la representación de datos, pero no se hace mención a este ciclo de investigación estadística. En el caso de la probabilidad, vemos que muchas veces se ve reducida a la cuantificación del azar y a la aplicación de fórmulas, principalmente la aplicación de la regla de Laplace. No hay una conexión con la incertidumbre ni con las ideas de la independencia de suceso o en los cursos superiores con la probabilidad condicional, sino que la enseñanza de la probabilidad desde los currículums se observa como muy conectado a lo aritmético. Entonces ahí también hay un desafío que tenemos por delante. En cuanto a las ideas estadísticas fundamentales y la progresión, como les decía, fuimos a mirar desde la perspectiva del GAISE. ¿Qué nos dice el GAISE? Que se tienen que introducir ideas de variabilidad, el análisis de la distribución de los datos, la inferencia, ¿cierto? Ahí aparece todo lo vinculado a la inferencia estadística informal, que es una línea muy, muy trabajada también por el grupo de Soledad Estrella, la representación de los datos, ¿cierto? Cómo abordar esa representación de los datos y que se dé este trabajo progresivo. El GAISE 2 aboga mucho por este trabajo progresivo, por eso plantea estos distintos niveles a lo largo de esta escolaridad. Sin embargo, al mirar los currículos iberoamericanos, vemos que tanto las ideas de variabilidad, distribución, o este trabajo más continuo en los distintos niveles aparece de manera fragmentada y atomizada, como señalaba anteriormente. En cuanto al sentido atribuido a la enseñanza, fuimos a mirar también a qué se le da importancia en estos currículum, qué enfoque hay, se atribuye a la enseñanza de la estadística y la probabilidad.
vemos que en ellos, cuando se describe el eje de estadística y el eje de estadística y probabilidad, se da mucha importancia al trabajo con datos, en contextos significativos para los estudiantes. También se hace una combinación entre lo que es razonamiento y pensamiento estadístico, pero eso no se ve plasmado tanto en los objetivos de aprendizaje. Si bien está en la descripción del eje, aún falta hacerlo más explícito dentro de los objetivos de aprendizaje que se indican para cada uno de los cursos. ¿Qué implicaciones puede tener esto para la formación del profesorado? Son muchas las implicaciones. No debemos olvidar que los currículums son un recurso, una herramienta que van delimitando el camino a seguir en la enseñanza, enmarcan finalmente esta enseñanza de los contenidos, en nuestro caso de la estadística y la probabilidad. Y si esto no está bien delineado, puede ocurrir que los profesores se desvíen un poco en el camino, ¿cierto? Y más aún si consideramos que una gran cantidad de profesores no ha recibido formación. Durante su formación para profesor no ha recibido formación en torno a lo que es la enseñanza de la estadística y la probabilidad. Y ahí nos queda el gran desafío de comenzar a generar cursos de educación continua que entreguen las herramientas al profesorado. Yo he visto ahí por redes sociales que Liliana, Janina, Silvana, hay un grupo importante, Gabriela también, que están ofreciendo cursos para los profesores de las distintas regiones de Argentina, ¿cierto? Creo que hacia allá debemos ir, a entregar herramientas a los profesores para que puedan ofrecer una enseñanza tanto de la estadística como de la probabilidad sólida y que permita a los estudiantes ir desarrollando de manera gradual esta alfabetización en estadística y en probabilidad. Entonces creo que debemos orientarnos hacia allá y tomar el desafío. Y creo que el equipo que tiene Liliana ahí en Argentina está muy a la cabeza con ese desafío, de manera de alcanzar esta ciudadanía crítica y alfabetizada en datos. No sé si respondo bien ahí a la pregunta, pero quise tomar esos 5 grandes puntos desde la perspectiva de los currículos iberoamericanos. Sí, Claudia, y me da pie a mí. Vos ahí también habían investigado en Argentina, ¿verdad? Y Argentina, Sí, uno de los dos países que no aparecía de sí. los 15. Ahí está el No lo tema. quise decir, No lo pero tú ya quisiste lo sabes. decir, pero bueno. Sí, sí, Cleni, ahí nos presentamos todos. A ver si se te escucha. Ay, sigue sin escucharse, Diclen. No. ¿O sea, es que no se escucha? No, se ve que ya. No se le escucha a Diclen, no sé si le pueden. Voy a continuar yo, voy a compartir pantalla, después vos cuando puedas, Diclen, te sumás. Total, estamos haciendo una presentación. Ahora voy a buscar mi presentación. Ustedes me dicen si está todo bien, si no me van cortando. Bueno, esto ya Claudia lo presentó. La pregunta que les voy a... Díganme si estoy bien, sí, porque yo no los veo, así que vamos Súper bien, bien. cualquier cosa. Perfecto. La pregunta que en la conversación con Claudia y Cleni planteamos es qué lugar ocupa la estadística en el currículum de Argentina en comparación con otras áreas de matemática, y justamente como Claudia hablaba, de los 15 países, estos dos, la presencia de estadística era prácticamente nula en inicial y primario, es Argentina. Y en ese contexto voy a pasar, esta es nuestra querida Argentina, y Córdoba es la provincia donde yo vivo. Córdoba es siempre muy innovadora, la docta, donde, bueno, está muy presente la universidad, ¿no? Pero están desarrollando un proyecto innovador y bueno, fui parte, me llamaron para participar, de pensar esto de la integración de las distintas áreas de la matemática. Entonces, plantearon la idea de progresiones de aprendizaje. Yo ahora me voy a ir directamente al enlace, ustedes me dicen si van viendo, porque la idea es que ustedes vean la página, ustedes están viendo ahí, ¿sí, verdad? Sí, perfecto.
Perfecto, ustedes me cortan si no. Acá tiene el marco curricular, las progresiones y comunidades de aprendizaje. La idea es hacer un currículo interactivo, está en una primera fase en donde voy a ir rápido al índice y después acá una de las cuestiones más importantes que presentan es esta estructura, ¿sí? Donde aprendizajes y en realidad contenido lo plantearon, pero se plantea la idea de logro de aprendizajes, capacidades fundamentales y en las temáticas complejas del mundo contemporáneo, ¿no? Es decir, atravesar este triángulo equilátero con la conversación de estas tres cuestiones. Yo acá las descargué directamente, voy a la página para que ustedes vayan viendo y un poco contestando la reflexión de Claudio, reflexionando justamente con cómo fueron encontrando en el currículum. No había nada de estadística en el currículum de nivel inicial ni primario en lo que estaba planteado hasta el 2024. Acá les voy a plantear este diseño que se ha hecho, que es muy novedoso. Ven que está esto como escaleras y la idea de trabajar por metas, por ciclo, aprendizajes e indicadores. Entonces yo voy a hacer una trama como para ir mostrando cómo se va entramando esta cuestión que se llaman progresiones de aprendizaje y cómo se mete la estadística por primera vez. Por eso está haciendo un poco de espacio. Y la probabilidad subyacente, como dice Claudia, un poco menos presente y menos explícita porque nos pidieron que acotáramos un poco y que empezáramos por una primera aproximación para después en esto del currículo interactivo, de ir todos los años mejorando, ir incluyendo. Entonces voy a ir aquí, fíjense, sala. Este esquema, lo novedoso de este esquema, es que va mostrando cómo se van atravesando, ¿ven? Acá estos son las tres metas. Las metas, lo que se propone ahora cuando las muestre es integrar áreas de matemática, no hacerlo por eje, es decir, que la estadística no esté por un lado y la geometría por el otro, sino que haya metas en donde se integren varios ejes. Entonces van a ir viendo en la redacción cómo cuando escribimos nos fueron planteando. Estas son tres metas de nivel inicial que las voy a mostrar y voy a ir viendo hasta acá, hasta el segundo ciclo. Nosotros tenemos hasta sexto grado, entonces voy a empezar por esta meta del medio, que es, porque no puedo recorrer todas, entonces vengo aquí y fíjense que aparece la meta, establecer relaciones de igualdad y desigualdad entre números en situaciones de interpretación de datos y juegos. Es decir, acá la cuestión de comparación de cantidades a través de diferentes procedimientos según las salas se integra con la cuestión de la interpretación de los datos, es decir, con la cuestión estadística y el azar metido, como decía Claudia, a través de los juegos, si bien no dice juegos de azar, esto se va a complementar con una serie de materiales de secuencias didácticas y cuando escribimos nos dijeron no quieren que se explique, no nos pidieron ni ejemplos, tuvimos que sacar todos los ejemplos y tampoco la parte didáctica, eso está todo desarrollándose en todos materiales con secuencias didácticas que se van a ir incorporando. Entonces yo les voy a ir leyendo cada meta, o sea, la meta atraviesa la progresión desde la sala de 3 a sala de 5 y después conecta con primero, segundo, tercer grado y así. Tiene la composición de una serie de aprendizajes que conectan con otros aprendizajes de matemática. Me voy a ir a que fíjense que dice, identificación y comunicación de opciones de respuesta más elegidas por el grupo a preguntas estadísticas sobre sí mismos. Lo que se quería plantear es que cuando yo hablo de estadística, hablo del grupo, o sea, de la tendencia de los datos, y se desarrollan ciertos indicadores, es decir, como para guiar respecto de qué sería en la medida del logro. ¿Ven? Selecciona una opción de respuesta entre varias presentadas con dibujos y se expresa oralmente, agrupa junto a sus pares los dibujos con la misma opción de respuesta, y esto también tiene que ver con el álgebra temprana, anticipa por percepción global cuál de las opciones ha sido la más elegida, y esto tiene que ver también con la cuestión de los usos de los números naturales, o sea, va integrando en las otras áreas, organiza de manera horizontal o vertical los dibujos seleccionados por cada integrante para verificar la anticipación de la opción más elegida, es decir, en el marco de toma de decisiones. Estos indicadores dan cuenta del nivel de logro. Me voy a saltar a la sala de 5, así puedo ir a primero
Con respecto a la CL5, este aprendizaje que lo vamos viendo horizontal, dice identificación de opciones en encuestas con pictografías y comunicación colectiva, esto de la comunicación de los resultados, de las respuestas recolectadas a través de dibujos, marcas o cifras. Interpreta en una encuesta la variedad de opciones dibujadas en listas, tablas de doble entrada e indica su elección, indica en un diagrama construido con sus pares la opción de respuesta, esto de construir diagramas, hacerlos primero de manera conjunta para comunicar las opciones de respuesta, lo más elegido, ya sea con cruces o cómo organiza esa información, y ven cómo introduce la integración de utiliza conteo sobre conteo para determinar la opción más elegida, considerando también, presentándolo en diagramas, en pictogramas, construido con sus pares. Es decir, acá está puesto el acento en la cuestión que vos decías, Claudia, esto de la recolección, de la organización, de la presentación, pero sí puesto en la comunicación y en la cuestión de que yo tomo una decisión colectiva, o sea, que es colectivo esta recolección, que habla de una tendencia, que habla de una distribución, si bien no se explicita con esas palabras. Voy a continuar, ustedes me dicen si se va, ven acá estos dos, que no me puedo detener aquí, pero me voy a la meta que correspondería, que continuaría esta para el primer ciclo. El primer ciclo, estamos primero y segundo grado, yo me voy a ir a segundo grado, que son los últimos, el último grado de cada, en este caso segundo del primer ciclo, cuarto es el del segundo ciclo y sexto del tercer ciclo. La meta, ¿qué dice? Comunicar y ordenar números naturales de hasta 1000 en situaciones de cuantificación, medición, interpretación de datos y juegos. Ven que acá se incluyen en la meta otros ejes de otras áreas de la matemática, para que justamente esto de comunicar y ordenar los números se implique en estos contextos. Y por ejemplo, voy a leer esta, y vamos aquí, dice interpretación de la información numérica presentada en textos, imágenes, tablas de doble entrada y frecuencia, tablas de contingencia, que es un poco lo que decía Claudia de las tablas, pero la importancia de determinar la información en los datos. Distingue elementos que componen una tabla, o sea, cómo la leo, de doble entrada y de frecuencia, elabora respuestas a interrogantes, elabora respuestas a interrogantes seleccionando la información numérica presentada en textos, imágenes, es decir, cómo leo la información en los datos, y relaciona la información numérica presente en textos, tablas, obtenidos en juegos y en encuestas. Acá, esto de los juegos también empieza con el acompañamiento de estas secuencias que se van a incluir, a meter esto del azar. Sinceramente no pudimos incorporarlo porque el equipo de pedagógico nos ponía ciertas limitaciones, pero entonces se planteó que eso lo incluyéramos en el complemento de las secuencias y que en un futuro empezar a incorporar por la falta de formación docente en estas áreas. Me voy a ir ahora a cuarto grado, digamos a tercero y cuarto. Ahora me voy, ven cómo esto promueve la articulación también, porque me voy a través de las progresiones, por eso llaman progresiones, los aprendizajes, esto por ejemplo, esta meta que dice comunicar y ordenar números naturales de cualquier cantidad de cifras y expresiones fraccionarias en situaciones de cuantificación, medida estadística, acá ya se empieza a meter la palabra estadística y juegos, donde se están incluyendo los juegos de azar, para empezar a mensurar eso de la incertidumbre. Este conjunto de aprendizaje se va trabajando horizontalmente en cuanto a la progresión y verticalmente en cómo se compone toda esta meta. Por ejemplo, acá, me salté, ¿no es cierto? Porque tenía que ir a cuarto, ¿verdad? Ustedes díganme si acá iría acá, yo me parece. Aquí estoy, aquí está. Vamos a ir a cuarto. Establecimiento de relaciones entre información estadística presentada en tablas, gráficos de barras y circulares sencillos sin uso de porcentaje. Se hizo esta aclaración y acá distingue elementos de los que componen los gráficos, relaciona cada sector del gráfico con el correspondiente expresión fraccionaria. Acá empieza a conectar también con el uso, digamos, del sentido de las fracciones en cuanto a esa frecuencia en relación. Plantea preguntas a partir de la información estadística presentada en distintos formatos, esto de la transnumeración y qué pregunta le hago a los datos, y elabora textos con información estadística presentada en tablas de frecuencia, diagramas. O sea, realmente empieza a elaborar esa producción de síntesis con la escritura
con la escritura y con la integración de los distintos formatos en que aparece la información. Y me voy, porque no sé cómo voy con el tiempo, vos decís, díganme chicas, me voy al segundo ciclo, y en sexto, con toda esta composición, yo elegí alguno como para mostrar la trama. Decíamos esto recién lo habíamos leído, a comunicar y ordenar números naturales de cualquier cantidad de cifras y expresiones fraccionarias y decimales en situaciones de cuantificación, medida, estadística y juegos. Y este, por ejemplo, que es el de sexto grado, se enfoca en el aprendizaje en particular que les estoy mostrando, representación de los datos recolectados en variables cualitativas y variables cuantitativas discretas. Fíjense que acá ya empezamos a hablar de la idea de variable, estadística, y cómo se representa esa información que aparece a través de esas características que medimos y cómo estos indicadores dan digamos, necesito que el niño o la niña que termina sexto grado, que termine la primaria, acredite todos estos indicadores en función para este aprendizaje. Distingue variables quali de quanti, discretas, elabora preguntas con sus correspondientes opciones de respuesta para variables quali, para variables discretas, organiza los datos recolectados mediante encuestas en tablas de frecuencia, apelando software en el caso de que sea posible, confecciona gráficos para analizar, comunicar información obtenida mediante encuestas, usando cuando sea posible software, y elabora textos que integran toda esta información. Aquí me voy de nuevo a la presentación y, bueno, esperen aquí, ya ahora no sé dónde estoy porque tengo tantas pantallas abiertas, dejo de compartir, aquí está. Y no sé qué les pareció, bueno, si pudieron encontrar el hilo de esta dinámica que se presenta, porque la dinámica de las metas es una dinámica que quisieron poner como innovador y que empieza a probarse. No sé cómo estuve con el tiempo. Bien. Súper Claudia, bien. ¿qué te pareció? No sé si lo habías visto en este tipo de configuraciones. No, no lo había visto y creo que es súper desafiante eso de que vaya todo articulado. Claro. Sí, La idea cuando nos convocaron es eso, es decir, inclusive nos plantearon las metas en verbo, los aprendizajes sustantivos, o sea, y tratar de recortar, no poner ejemplos, no plantear dentro del marco curricular nada que tuviera que ver con líneas didácticas, sino explícitamente que quedaran los aprendizajes, las metas, los aprendizajes y los indicadores. ¿y Y cuál es ir la razón para eso, Gaby? Porque yo creo que es importante contar con ejemplos para los y profesores, eso sí va a de ser manera justamente, que, claro, o sea, eso quedaría como en otro, porque hay otros currículos que tienen tanta información según los especialistas de la parte, o sea, los que estaban en la parte pedagógica, para no exagerar la información y como separar, porque esto va a ser un currículo interactivo, entonces todos los ejemplos, todas las preguntas, yo por ejemplo cuando escribí había puesto ejemplos de tipo de preguntas, inclusive lo de probabilidad, pero bueno, nos recortaron y solamente que quedaran explícito y lo más limpio posible y que todo eso se complementara como con un portafolio de secuencias, de materiales que se iban a ir agregando, que hay ya está armado una parte, para ir complementando, que quedara como bien claro cuál era la meta, cuáles eran los aprendizajes y los indicadores y después ir nutriendo con diferentes ejemplos, diferentes secuencias. Esa fue la idea. Tampoco para restringir, digamos, el alcance, digamos, dar un ejemplo y capaz que ese ejemplo limitaba y por ahí lo tomaban como rajatabla, que claro. tenía que ser así. Y después Entonces, todos haciendo y el mismo después todos ejemplo. hacían así. Entonces, una de las Sí. cuestiones sí fue realmente un proceso y bueno, se está empezando a implementar en las escuelas precursoras recién. Ah, mira qué Se llaman bien. escuelas entonces, bueno, es todo no fue sencillo incluir la parte de estadística y bueno, mucho más complejo incluir la parte de probabilidad, ¿no? Y Como vos decís, articularla con, claro. con las otras Claro, metas, creo y que meterla en la parte de juegos queda ahí justo, pero no se pudo, no se pudo lograr incluir. Es como que también cuando uno escribe, y está bueno ser parte
la escritura en currículum, porque ahí te das cuenta que hay todo un conjunto de limitaciones que no depende de los especialistas en el área, ¿no? Y vos tenés que jugar con un montón de condicionamientos que te van planteando. Entonces, cuando uno lee el currículum, a veces lo lees del lugar de cómo uno lo evalúa y después ves que cuando lo escribís, la cosa, hay una Sí. distancia tremenda, ¿no? Entonces, la idea sería esa. Se logró porque no había nada de estadística en Argentina, entonces se logró empezar a plantear y por plantear preguntas a los datos, es decir, desde ese lugar. Eso fue una primera aproximación. Y bueno, y ahora se está recién empezando a probar. No, me parece fantástico y además que lo que me gusta mucho es que lo que dices tú, que paralelamente están trabajando en el Claro, diseño de estos claro. recursos, de estas Ujú, orientaciones, que creo que ujú, eso es un aspecto clave para los profesores cuando se claro, diseña un nuevo currículum, porque o si no muchas veces ocurre que se diseñan estos nuevos currículum y que hay que ponerlos en marcha, pero finalmente nadie sabe cómo y estos exacto. ejemplos, si están bien construidos, pueden ayudar a Sí, echar a andar la maquinaria en torno sí, a las parte claves de la curricular. lectura. Sí, Están las escuelas precursoras y se ha alargado a la parte de matemática a todas las escuelas y está pasando ese problema. Que cómo leer esto de las metas, los aprendizajes y los indicadores, esto de las claves de lectura horizontal y vertical, y cómo la estadística, que también falta un montón de conocimientos previos en la formación. Vos hablas de la formación docente, en la formación de los profesorados de educación primaria no aparece la estadística, o ¿sí? aparece muy poco, O aparece muy, sí, sí, como está muy incipiente, sí. a través de la Feria de Ciencia, que sí se ha instalado en Córdoba como una actividad obligatoria, pero sin ese conocimiento digamos, profundo, ¿no? Es decir, como tocando de oído. Entonces, bueno, desde no tener nada a empezar a hacer el camino, creo, bueno, ha sido un avance, por eso cuando leí el artículo que vos, que me pareció interesantísimo, sí, justamente esto es necesario en Argentina, ¿no? Empezar a andar este camino. Así que bueno, ahora te toca a vos. Gracias, Gaby. Sí, como decía, creo que es importante contar con esos recursos de apoyo para el profesorado y eso nos lleva justamente a la siguiente pregunta que se había planteado, que es ¿qué estrategias y recursos resultan más efectivos para acercar la estadística al aula de primaria de manera significativa? Entonces, no sé si parto yo, Gaby, partes Sí, tú. sí, compartí vos y después así. Perfecto. Voy a compartir entonces acá. Entonces, se nos había planteado esa pregunta sobre qué estrategias o recursos, pensando en estos currículum, que muchas veces analizamos los currículum, analizamos los libros de texto, pero nos olvidamos también muchas veces que al momento de ser diseñado habían ciertas limitaciones que no nos daban espacio para incluir todo lo que quisiéramos incluir. Entonces, desde qué recursos podemos, qué estrategias podemos utilizar para alcanzar esta alfabetización tanto en estadística como probabilidad. Entonces, literatura e investigaciones hay muchas al respecto. Ya me comentaba en relación a la pregunta anterior, está el proyecto GAISE, ¿cierto? Hay mucha literatura, mucha investigación que se viene desarrollando tanto en educación primaria como en educación infantil, y todos concuerdan en varios puntos finalmente. Por un lado, la importancia de partir desde contextos que sean cercanos y que sean significativos para los estudiantes, que eso también ya lo plantea el GAISE, que hay que partir desde problemáticas dentro de la sala de clase, después ampliarnos a la comunidad y después problemáticas más globales. Y eso va muy vinculado también con los distintos niveles de desarrollo que plantea el GAISE. Ahí aparece la importancia de formular preguntas estadísticas, como decía, vinculadas con la vida cotidiana, el uso de datos reales, que utilicemos datos reales que sean datos primarios, es decir, que sean datos que sean generados por los mismos estudiantes, que sean recolectados por ellos y que tengan un significado para ellos y que los lleve también a la toma de decisiones. Pues muchas veces preguntamos por el color favorito,
pero ¿de qué nos sirve saber el color favorito? ¿Para qué queremos saber ese dato, cierto? Entonces, siempre darle un contexto, darle un significado que nos lleve a una toma de decisiones. Luego, otro punto importante para acercar la estadística al aula de primaria es seguir el ciclo de investigación estadística, ir transitando, ¿cierto?, por las distintas fases del ciclo de investigación, que pensemos las experiencias de aprendizaje desde esa mirada, no de manera atomizada, como decíamos anteriormente, que es como aparece en los currículos, sino que ir articulando con las distintas fases y que no sea tan solo el hacer gráfico por hacer gráfico, sino que darle un sentido a esa construcción de gráficos y también a la lectura y a la interpretación de los gráficos, cómo los datos, los gráficos nos ayudan a hacer hablar los datos, ¿cierto? Cómo nos hablan los datos, cómo lo podemos interpretar. Ahí tenemos que considerar los distintos niveles de lectura de gráficos, de tabla que plantea, por ejemplo, Francis Curcio, que ella nos plantea 4 distintos niveles de lectura que van desde lo más concreto, ¿cierto? Lo más sencillo a lo más abstracto. ¿Y qué nos indica la investigación? Nos indica que por lo general, tanto los libros de texto o las preguntas que se realizan dentro de la sala de clase están en los 2 primeros niveles, no se mueven mucho de ahí. Y el nivel 3 de lectura y el nivel 4, que son los más desafiantes, son poco abordados dentro tanto de los libros de texto como en la sala de clases. Así que también ese es un desafío que debemos abordar para acercar esta enseñanza de la estadística al aula. También otro aspecto a considerar puede ser la implementación de itinerarios de enseñanza, itinerarios didácticos que sean progresivos. Ahí está el enfoque de los itinerarios de Ángel Alsina, que él plantea 3 distintos niveles para abordar la enseñanza de distintos contenidos, no tan solo la enseñanza de la estadística y la probabilidad. Y él plantea la necesidad de iniciar con actividades informales desde situaciones de vida cotidiana, ¿cierto? Luego avanzar hacia un contexto intermedio donde empiezan a aparecer los cuentos, el uso de materiales digitales, ¿cierto? Aplicaciones que tenemos una gran cantidad hoy en día con la inteligencia artificial, hay una gran cantidad de aplicaciones circulando y que nos pueden ser de utilidad para la enseñanza tanto de la estadística como la probabilidad, y luego ya avanzar a una enseñanza más abstracta donde se promueva esta abstracción en torno a estos conceptos. Y un punto importante también que aparece dentro de las distintas investigaciones, aquí traté como de ir agrupando un poco los resultados de distintas investigaciones, señalan la necesidad de diversificar los recursos de enseñanza, no quedarnos solamente en el lanzamiento de la moneda, el lanzamiento del dado, pues muchas veces ocurre que le preguntamos a los profesores o a los propios niños por la enseñanza de la estadística y la probabilidad y lo asocian inmediatamente al lanzamiento de la moneda. Pero la probabilidad, la estadística es más que eso. Entonces tenemos que mostrar otros contextos, otros juegos, otros materiales manipulativos, o cómo también los cuentos infantiles, la literatura, nos puede ayudar a acercar esa enseñanza de la estadística, a gatillar ciclos de investigación. Pues tenemos cuentos infantiles que han sido pensados para enseñar estadística, pero también hay otros que nos pueden servir de puente para gatillar ciertos ciclos de investigación estadística, para promover la recolección de datos, ¿cierto? También están los recursos digitales, como ya mencionaba antes, tenemos un montón de applets, simuladores, simuladores de distintos conceptos estadísticos y sobre todo ahora, como decía, con la inteligencia artificial hay un abanico tremendo de posibilidades y de recursos que podemos utilizar. En cuanto a los gráficos y tablas, creo que también es importante ir mostrando distintos tipos de representaciones gráficas a los estudiantes. Pues, por lo general, ¿qué ocurre? Que nos salimos mucho del gráfico de barra, del gráfico circular, y actualmente, dada la tecnología que hay otros tipos de representaciones que se están utilizando, como las coropletas, ¿cierto? Hay otras representaciones que podemos llevar a la sala de clase, ya sea a través de un recurso de un periódico que queramos analizar, ¿cierto?
de manera de acercar y actualizar un poco esta enseñanza, estos recursos de enseñanza, tanto de la estadística como de la probabilidad, y salir ya de lo tradicional. Creo que eso también es algo que tenemos que tratar de avanzar, cómo salir de lo tradicional y actualizar un poco esa enseñanza al mundo actual, que nos bombardea de representaciones y de distintos recursos digitales. También otro aspecto que nos podría servir para acercar la enseñanza de la estadística a la sala de clases, al aula y que tome mucho más sentido para los profesores y para los estudiantes, está conectar con esta ciudadanía crítica. Y ahí Liliana habla de la estadística crítica, ¿cierto? Creo que eso es importante también, cómo utilizar la estadística crítica para desarrollar este pensamiento crítico o bien vincularla a problemáticas de sostenibilidad. ¿Cómo podemos desarrollar proyectos estadísticos que estén vinculados con por ejemplo, con los objetivos de desarrollo sostenible o con distintos tipos de problemáticas que sean propias de la comunidad? Y finalmente, un aspecto clave en esto es el desarrollo de estrategias docentes. Cómo entregar herramientas, que eso ya lo decía en la pregunta anterior, cómo podemos entregar herramientas al profesorado para que produzca este quiebre, ¿cierto? Esta actualización de la enseñanza de la estadística a los tiempos actuales, ¿cierto? Cómo desarrollar competencias en ello y que de manera que ofrezcan oportunidades de aprendizaje articuladas, progresivas, inclusivas, ¿cierto? Y también que, ese enfoque de enseñanza vaya articulado con una evaluación, ¿cierto? Que esa evaluación vaya en sintonía. Pues, ¿qué ocurre muchas veces? Que escuchamos a los profesores y que no dejan de tener razón, que nos dicen, claro, pero enseñamos menos estadística y enseñamos menos probabilidad porque las pruebas estandarizadas, al menos acá en Chile tenemos el CIMSE, y en el CIMSE, ¿qué ocurre? Que es una prueba estandarizada que se aplica en todo el país, vienen 2, 3 preguntas de estadística. Entonces nos dicen, pero ¿para qué vamos a enseñar tanto estadística si finalmente en el CIMSE nos preguntan más números, del eje de números? Y de estadística vienen 2 preguntas, con suerte 3. Entonces también tenemos que ir cambiando eso en la evaluación, pues hay un mensaje ahí detrás y tratar de equilibrar un poco esa balanza, de entregar también las herramientas, pero de que las evaluaciones vayan en sintonía con estas actuales necesidades. Y comentar muy brevemente que a raíz de ello hemos desarrollado dos, eh, dos libros que buscan ofrecer estrategias de enseñanza al profesorado, tanto de educación infantil de 3 a 6 años como de educación primaria de 6 a 12 años. Buscan ofrecer estos recursos, estas estrategias de enseñanza, tanto para la estadística como la probabilidad, y muy prontamente saldrán estos dos libros para el profesorado, tanto en ejercicio como el profesorado en formación, y que esperamos junto a Ángel que sean de utilidad y que ofrezcan ejemplos ricos para atrevernos a enseñar estadística desde estos distintos enfoques de los itinerarios. Eso, ahora le doy la palabra a Gaby para que Qué pueda... lindo esos libros y justamente esto que planteaba, esta lista que hiciste, se podría incluir ampliando las progresiones, por ejemplo, de aprendizaje, porque complementan desde qué lugar la vas a implementar, ¿no? Qué líneas, y vos lo que planteaste también, hay que hacer todo como una conciliación en desde diferentes lugares, porque la evaluación, los estándares que te piden, la formación del docente, entonces realmente, sin embargo, la estadística permite, la probabilidad, esas conexiones matemáticas, en donde el número se puede integrar perfectamente y podés ver si el niño puede leer cardinales, interpretar a través de una información estadística. Entonces, la estadística me parece que permite la modelización matemática, eso es lo que falta por ahí promover. Yo ahora voy a compartirles una experiencia de una escuela rural, de una escuela plurigrado se llama aquí. Me voy a ir, esperen que tengo tanta cosa acá me voy a ir acá. Avísame si se ve o no se ve. Sí, se ve. Ahí, uy, ahí se me agrandó.
Vos hablabas de lo que es, esta es la presentación plurigrado, bueno, son todos los grados, o sea, un poco de niños de cada grado en el campo, aquí en la escuela rural. Este es un problema en esto de, esto la maestra me vino a preguntar después que había hecho una parte. Estaban conectados con la Universidad de Villa María, que es de veterinaria acá, y fueron a darles una charla. Esta es una comunidad muy pequeña, y plantearon esta pregunta: ¿cómo podemos como comunidad asegurar la salud y la seguridad de los animales de nuestras localidades? Entonces, enmarco esta pregunta, yo voy a ir recorriendo diferentes, esperen aquí, que tengo abierto. Ellos plantearon, o acá tengo el plano, acá déjenme ver si tengo el plano, acá está. Ellos, este es el plano de esa comunidad, son 40, un poquito más de 40 hogares. Entonces, los niños, a partir de evaluar, pensar qué pasaba con los animales callejeros, si las familias cuidaban a sus animales, si los vacunaban, y un grupo de estudiantes de quinto año de medicina veterinaria fueron a dar una charla, bueno, y a partir de eso plantearon realizar un relevamiento sobre un censo, y entonces ven, acá tenés una cuestión real que después la comunicaron a toda la comunidad. Voy a ir recorriendo, armaron ellos una encuesta. A ver, aquí está, déjenme que se me fue. Ay, no, esto no está aquí. Ahora voy acá. ¿Ahí se ve la encuesta? Díganme si se ve. Porque voy cambiando de Sí, se archivos. ve. Sí. Esta encuesta la habían hecho y la maestra me vino, la docente responsable, me vino a mostrar después. Fíjense que acá ellos armaron esta encuesta y fíjense que datos del hogar, y cuando pusieron cuántas personas viven, miren cómo la estructuraron. Entonces, cuando yo les pregunté a ella, ¿por qué la estructuraste así? Y se dio cuenta que en este caso no podían saber efectivamente estimar bien la cantidad de personas que habitaban esta comunidad, porque algo de información se perdía. Entonces, eso fue intuitivamente del grupo de niños, lo armaron así con ellas. También con respecto a cuántos niños vivían, pasó lo mismo. Ven cómo categorizaron una variable cuantitativa discreta. Entonces, cuando ella me trajo, porque ella vino a consultarme y después participó de un curso que estoy dando que se llama Estadística Escolar desde una investigación estadística auténtica, y lo tomé como ejemplo, le digo, bueno, ¿por qué trabajaste esto? ¿Por qué armaron estas respuestas? ¿Y cuál es el alcance y la limitación de haberlo armado así? Yo me voy a ir después a estas preguntas que hicieron, si tenían animales, qué animales tenían. Acá, por ejemplo, cuando ella me vino a preguntar cómo cargaba cómo hacían con los niños para cargar todos los datos, porque, claro, había personas que tenían perro, gato, gallina, vaca, y contestaban todas las opciones que había. Bueno, acá consigue la encuesta, yo voy a pasarles. Acá ella armó estos con los niños, después armaron estos cuadritos para ir viendo, después de haber trabajado propuestas, la recolección de los datos, después de haber discutido, pero ¿qué pasaba? Para poder ver realmente cuál era la cantidad, piensen que es de primer grado a sexto grado que están los niños, están todos juntos. Entonces, esto fue un proceso que me trajo ella, y yo le dije, bueno, para poder, charlando con ella, ahora voy a ir, esperen que, acá está. Fíjense, este Excel, eso que decíamos, les voy a mostrar, por ejemplo, la pregunta 6, que tiene que ver con los animales que tenían. Entonces digo, bueno, ¿cómo vamos a poder hacer? Una manera es codificar con unos y ceros de acuerdo a si dijeron que sí y dijeron que no, y después sumar los unos. Entonces encontramos un método, ella se lo planteó a los niños, ¿qué les parecía? Esto lo hicieron de este modo más los chicos de quinto y sexto, en cambio los otros seguían trabajando toda la parte más de un registro, por ejemplo, cuarto y quinto, trabajaba más con cruces, y después acá les muestro algunos gráficos, esta es la tabla, a ver, ven, esta tabla la armaron los niños de cuarto grado para los estudiantes, para los niños de primero y segundo, para que ellos pudieran comunicar esta información, y de paso, bueno, decían, bueno, ¿cómo comunicar información con gráficos para presentar en la Feria de Ciencia? Esto surgió, y acá tenemos otros gráficos. Esta respuesta 7 tenía que ver con que sí
habrá las X, acá está, cuál era el sentido de por qué tenían estos animales. Ellos trabajaron, la maestra, eso me trajo ella, cómo lo habían armado, habían trabajado con estos cuadriculados. Yo le dije, después podrías trabajar con la compu, después discutimos el tema de la escala. Fíjense que hay otros gráficos acá, a ver si está este. Le digo, bueno, ¿qué pasa acá con la escala? O sea, ella iba aprendiendo con los niños. Simplemente les traje este ejemplo, me vuelvo a verlos. Esperen un minutito. Acá voy cerrando todo. Me vengo a dónde están ustedes. Tengo tantas cosas abiertas, chicas, que... No, acá estoy. Esperen. Cierro todo esto. Aquí estoy. Y ahora dejo de compartir. Esto es un ejemplo de una situación concreta de una maestra que para la Feria de Ciencia, que es obligatoria en la provincia de Córdoba, todos tienen que... Empezó intuitivamente ella a trabajar y vino con el toquito de encuesta diciendo, no sabemos cómo hacer para cargar esto. Un problema real, concreto, en donde, bueno, ¿cómo hacemos para pasar esos datos? Por eso le sugería armar el tema del Excel. Ella había empezado a plantear por preguntas separadas. Bueno, le digo, seguía así. ¿Qué es lo que vos decías, Claudia, de esto de... por eso por ahí si uno encorseta con ejemplos, hay que tener también mucho cuidado los ejemplos como ejemplos y no como que sigan todo que tiene que ser así. Y la investigación estadística auténtica es maravillosa porque te da esto de armar el ciclo de investigación desde lo real y con los problemas que te aparece cuando uno va a hacer un proceso real de investigación. Como le pasó a ella, inclusive cuando plantearon esa codificación de cuántas personas vivía, después se dio cuenta que al plantear la categorizada no tenía sentido haber hecho eso porque perdía información. Bueno, entonces también discutieron eso lo puso en juego con los niños, discutir el tipo de variables, por supuesto con quinto y sexto, trabajaba esa comprensión, con primer grado y segundo otra cuestión, y bueno, así encontraron el tema que casi nadie los vacuna, o sea que las vacunas no se ponían, bueno, y llamaron después al grupo de veterinaria para que hiciera una campaña y accionaron sobre la propia comunidad, digamos. Yo no les puse todos los resultados, pero les quise traer este ejemplo como un ejemplo concreto de una investigación estadística auténtica con todas las vueltas que tiene eso, que no es totalmente aséptico, todo perfecto, sino y que todavía le quedaba seguir. Ella esto hizo hasta ahora y tenía que trabajar con otros tipos de representaciones, pero fue su primera aproximación sin conocimiento, sin tanto conocimiento, la Feria de Ciencia es como un contexto donde realmente se promueve la necesidad de, si vos haces una pregunta de investigación, de estadística como tecnología de la investigación, se necesita. Entonces me parece que un ejemplo para mostrarles, me parece un camino por donde debíamos ir. Es decir, no sé qué te parece. Sino un ejemplo muy bonito porque además muestra que lo que decías tú, a lo mejor hubo aspectos que no se consideraron en la primera versión y que Claro, es necesario reiniciar nuevamente ese ciclo de exacto. investigación para poder pulirlo, para refinar estos aspectos que quizás en la primera implementación no resultaron del todo Claro. bien y poder contar con información más rica finalmente. Eso me pareció lo fundamental para que salir de esta cuestión de que yo hago todo tablas, hago ejercicios, después sí puedo entrenar, digamos, bajar, interiorizar este conocimiento, pero si tengo que hacer todo ese proceso, después tantas preguntas, hago tantas veces la organización, la tabla, voy haciendo también esa ejercitación. Y ella misma se interpeló porque vino desesperada diciendo, no sé cómo hacer para cargar, no sabemos qué hacer con estas encuestas. No sabían cómo traducir toda esa información. Entonces me parece interesante, con distintos niveles y como es un plurigrado, fueron haciendo diferentes cuestiones cada grupo. Entonces un ejemplo de lo posible, de lo que sí se puede y del aprendizaje y el error creativo, aprendizaje colaborativo que implica un proyecto de investigación y la estadística en este proceso.
Así que Y la bueno. toma de decisiones Exacto, finalmente, y un aspecto clave también, cómo comunico esos resultados exacto, a lo que llegué, claro. cómo, comunico a la comunidad, porque ellos, por lo que tú mostrabas ahí en el plano, Presentaron ellos, claro, claro. cómo comunicamos eso después a las personas que fueron partícipes de Me ese contó proyecto. que en la presentación un padre que era enfermero vino y dice, pero acá le faltan los porcentajes. El padre de un grupo que dice, sí, dice, lo que pasa es que, claro, fue todo un aprendizaje para la docente también, porque, no, digo, mirá, vos en quinto y sexto grado podés trabajar en las fracciones, las frecuencias relativas, o sea, entonces le mostré, y en esta segunda etapa está haciendo eso, es decir, cómo continuar y cómo hacer otros aprendizajes de otras áreas a través de este contexto. Entonces me pareció que ahí estoy admitiendo porque me pasaron de cómo es anfitriona. Así que Sí, yo bueno, también lo admití. no sé, Claudia, no sé si está Dicleni o ya, Y no yo sé ahora, si Declina puede hablar. a ver, ahora, si no Sigue vamos, con problemas de micrófono. ay, no te vamos a poder escuchar la voz, Dicleni. A ver, Qué no sé, pena, sí. Liliana se hoy, acaba de conectar. sí. Pero no sé si hay preguntas, si alguien Sí, más, alguien de los presentes quiere realizar alguna pregunta, algún comentario. levanten la mano nomás y hagamos esta conversación, como lo estamos haciendo con Claudia, que vemos ahí un grupo de estudiantes, estoy viendo ahí, son De México, sí, un muchas gran gracias por grupo estar de aquí, estudiantes qué de México. lindo. Bueno, no sé si tendrán preguntas por allí para hacernos, O algún comentario, algún quizás. comentario, a ver. Eugenio, que están ahí con Eugenio Lizardo, el profesor Eugenio Sí, Lizardo de México. que gracias por sumarse Y a ver, que alguien se anime, no sé. tan tímido soy. ¿Habremos sido claras, Claudia? No sé. A ver. No sé si me escuchan, ¿me escuchan? Sí, Lili, ahí te Bien, escuchamos. ¿Andás viajando vos todavía? sí, sí, todavía estoy viajando y hubo un ratito que se me cortó, pero alcancé a escuchar casi todo y me pareció muy interesante todo lo que plantearon. Y yo les quiero agradecer por la participación y también eh, quería preguntarte, Gabriela, Sí, ¿cuánto tiempo más o menos llevó todo este proceso de reestructuración, digamos, del currículum en de Córdoba? currículum. Y bueno, a mí me llamaron, porque hay un equipo de matemática, pero me llamaron y yo participé desde septiembre a diciembre en la reescritura esta. Es como que esto agrega al currículo. Y bueno, ahora están en la parte de capacitación. Yo no pertenezco, no trabajo en el ministerio, pero me habían convocado para esta parte. Fueron 3 meses intensivos de realizar esta reescritura. La primera que salió fue matemática y después las otras áreas salieron ahora en febrero-marzo. Y en esta parte está lo que llaman las escuelas precursoras, que lo están probando, inclusive hay formularios donde pueden comentar cuestiones. Y yo ahora estoy dando unos talleres, principalmente para nivel inicial, porque en realidad yo fue mi foco más en nivel inicial y pude hacer unas aportaciones ahí también en primaria, pero estuve más en nivel inicial para justamente las claves de la lectura y ejemplos, lo que decía Claudia, porque la lectura no es compleja entender el tema de las metas. Fue muy complicada la escritura de integrar esto, las metas, los aprendizajes, sustantivar, escribir en verbo, sacar todos los ejemplos, porque yo me había escrito ahí como tenías la lista, Claudia, todo con ejemplos, y cuando me lo vieron me dijeron ahora a limpiarlo. Claro. Y bueno, entonces realmente ser parte de la escritura de un currículum es un aprendizaje fuerte porque uno viene con tanta cosa y después vos tenés que, bueno, acordar a alineamientos, a mi probabilidad, pero bueno, esta que también es una experiencia, porque si no, cuando uno va y lee el currículum, la experiencia de ser parte me bajó un poco, o sea, me ubicó. Expectativa. Sí, me Sí, ubicó en la realidad de esto, ¿no? Es decir, cómo tenés que conciliar tantas cosas y que bueno, al menos un pasito se daba a lograrlo.
porque yo por mí hubiera propuesto el ciclo de investigación, o sea, y había tantas cosas que conciliar, pero bueno, fue un ejercicio muy interesante. Bueno, pero un avance interesante. Claudia, te quería preguntar, en Chile sé que las pruebas estandarizadas son fuertes, pero ¿hay alguna posibilidad desde, no sé, las asociaciones de profesores o no sé, algún organismo en influir en este tema de la evaluación que tanto acota a veces? Es- eh, Hay voces, como que se está tratando de generar ese cambio, de incidir. También estamos en un proceso de nuevo diseño del currículum, de una actualización curricular. Se está buscando, hemos participado diversos investigadores de muchas mesas técnicas junto al Ministerio de Educación de Chile, tratando de buscar un mejor lugar para la estadística y la probabilidad, pero finalmente son opiniones y los que confeccionan el currículum son otros, y esperamos que se atienda también a las voces desde los distintos formadores, de los distintos investigadores. Yo creo que sí, pero está en proceso de construcción todavía, así que esperamos Claro. que toda la investigación surta cierto efecto sobre esta nueva actualización curricular. Sí. Y ahí creo que Eugenio tiene la mano levantada, el grupo de Bien, México, hace un rato, bastante rato, tiene la manito levantada, así que la dejamos que hable entonces. Gracias. sí. Gracias, Lili. Eugenio, no te escuchamos. Hoy Y Gaby estamos, tampoco. Sí, hoy estamos. hoy estamos, debe haber algo. Y Cleti, ¿vos podés a ver ahora si te escuchamos o no? No, no No, hay forma. Eugenio, ¿estás ahí? Eugenio tampoco lo escuchamos. No Algo sé. sucede hoy con las comunicaciones que no. Hay alguien que se llama no se llama Motorola, pero yo veo Motorola, no sé qué. Motorola seguro no se Motorola llama. es Leandra, se llama. No sé Ah, si podemos. Leandra. Mientras Eugenio activa el micrófono, a ver. Leandra. Leandra Motorola. Hola. Hola, sí, ahí te escucha. A ver, Hola, ahí está, ahí ahí va. estoy, perdón, estoy en una biblioteca. No, yo me quedo pensando, bueno, además de lo difícil de empezar a implementar con la necesidad de las capacitaciones, ¿no? Eh, en la formación inicial, Ujú. digo, ¿cuánto nos falta también? Porque todo el tiempo estamos repensando los currículums y, y en los profesorados, viste que la formación por estancos es algo muy duro, sobre Claro, todo en en las materias más duras o algo así. Entonces nosotros estamos pretendiendo después que nuestros estudiantes en en un seminario de taller logren todas las articulaciones, que cambian la mirada y todo. Lo digo como una autocrítica y sí. reflexión en cuanto hacia adentro de los profesorados, ¿no? Y Ujú. bueno, y agradecerles porque siempre es un placer escucharlas. Sí, tal cual. Leandra, ¿verdad? Sí, porque me veo Motorola y me viene Leandra. Gracias por justamente eso es lo complejo, ¿no? Acá en Córdoba se está rediseñando el currículo de los profesorados. Entonces, un componente que debería estar es el estudio de los currículos profundamente y todo lo que, o sea, ¿no? Esta parte de currículo, creo que es un desafío muy, muy fuerte la formación de profesores de nivel inicial y de nivel primario, porque además tienen todas las áreas. O sea, por ahí no es como el secundario que tenés una área u otra y sos experto en esta área. En esto tenés una integración de todas las áreas, así que, bueno, no es sencilla la tarea. Creo que acá en Córdoba justamente se está haciendo toda una amalgama de también trabajar con los currículos de los profesorados para, en consonancia,
Pero bueno, Eso es clave estadística, también, sí, claro, porque muchas veces estadística, ocurre que el currículo escolar va por un lado y el currículo de la formación de profesores va por claro, otro totalmente distinto y no claro. convergen. Por Sí, eso, realmente es complejo cuando uno puede experimentar una pizquita de lo que es el proceso de políticas educativas públicas y digamos, ahí te das cuenta de todos los actores, de todas las cuestiones, ¿no? De lo que nos llega a nosotros al aula y la red compleja que es eso. Pero bueno, hay que ir haciendo camino. Cada uno, yo creo que lo mejor es que cada uno en su aula, en su escena educativa, ponga su granito de arena porque funciona. Ese conjunto de personas en la que uno va atravesando va haciendo camino. Creo que hacer camino al andar es el camino, porque si no nunca vamos a tener todo controlado. Entonces, bueno, ir haciendo cada uno en sus lugares. Esa sería mi crear un respuesta. escenario ideal, imposible, no lo lograríamos. Así que, Sí. bueno. A ver, Creo que Eugenio, ahí, Eugenio, eso. está. No, Eugenio, parece que no. Pero todavía lo tenés apagado. A ver, fíjate porque está Sí, rojo. Ahí está, a ver ahora, ¿te escuchamos? ahí, Ay, no, ¿qué pasa hoy, no, chicos? no lo escuchamos. Ahí, Claire. Eugenio, en todo caso, si puedes escribir en el chat, así Ah, eso. Ah, las sí. profes Algo pueden. pasa con México, Colombia, parece que Y Argentina también. El cono sur está separado del resto de Sudamérica, Latinoamérica. no, dice que no. Así que Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo. Sí, bueno, yo en un Vale. ratito me tengo que retirar. Estaba escribiendo la pregunta, pero bueno, Leandra ahí eh, compartíamos esta misma. No sé si se escucha. ¿Se escucha? Ah, pues estoy Sí, en la facu y hay mucho ruido. Leandra compartía esto de la importancia en la formación de los futuros profes de niveles iniciales y primarios. Y me quedé pensando en algo, conociendo la propuesta de Argentina, que en los NAP, y muchos se rigen por los NAP, es muy básica, aparecen pocos años, así como explícitamente, ¿no? Y quienes no conocen, como nosotros, cómo podemos ir fundamentando la enseñanza de la estadística, bueno, buscan lo que está más explícito. Entonces pensaba en que tenemos que seguir bregando y apostando y proponiendo espacios de formación en los cursos que tengamos, pero donde puedan conocer cómo conectar estos conceptos o ideas que aparecen tan segmentadas. Bueno, acá también estamos en un proceso así de cambio de diseño en nuestra provincia de Santa Fe. No salió todavía, pero si bien va a aparecer, no sabemos cuál va a ser el definitivo, pero bueno, aparece con lo que aparece de los primeros años y pensaba en esto, ¿no? Que bueno, va a ser nuestro desafío esto de proponer ya a nuestros estudiantes experiencias donde puedan ver que podemos incorporar de todos los años en que aparecen contenidos para que tenga una lógica más acorde a la alfabetización estadística en esos años. Y pensaba en el ciclo investigativo, que en Feria de Ciencia acá también se promueve mucho, lo van a usar y para que lo usen, lo apliquen y lleguen a conclusiones mucho más significativas. Entonces, como me quedo pensando en esto, bueno, es un desafío para nosotros promover este tipo de talleres, de encuentros. Con Leandra hace poquito tuvimos una experiencia porque damos en profesorado educación especial y bueno, es también un desafío. Usamos algo de lo que vos, Claudia, planteás. Bueno, ahí Leandra eligió un cuento muy interesante para trabajar. Usamos datos reales, pero ahora dijimos mientras las escuchamos, la próxima van a trabajar los estudiantes, van a buscar ellos los datos reales. Pero bueno, creo que ir mostrándoles cómo pueden en una propuesta de unas clases ir conectando todos estos contenidos. Me quedo con esto porque creo que vamos a seguir viendo por un tiempo en algunas ciudades o provincias estos conceptos de ideas estocásticas segmentados. Y bueno, pero quienes estamos y conocemos un poquito más por ahí es animarlos a este tipo de actividades.
Ahora sí me parece Gracias a que las hay... dos por todos los aportes, los materiales que brindaron, ya están varios descargados en los celulares. Así que gracias, un placer escucharlas siempre. Gracias, Silvana. Ahí, acá está, no sé si, a ver, la pregunta dice, Eugenio dice, en un momento de la conferencia mencionó que el inicio del tema estadístico tenía que iniciarse con una pregunta. Mi pregunta es, ¿quién debe plantear la pregunta y cómo propiciarse esta o ponerse en la mesa? Clau, y después si querés. Sí, creo que fui yo quien dijo eso. Sí. Sí. O sea, no lo digo yo, sino que la literatura lo dice. Bueno, yo creo que la pregunta puede ser planteada tanto por los estudiantes como por el profesor. Pero sí tiene que ser una pregunta que tenga sentido para ellos, que tenga un significado para ellos y que los lleve, y que esa pregunta a la vez provenga de un problema, así como planteaba Gaby en el ejemplo de los animales, ¿cierto? Ellos tenían una problemática asociada a los animales y a partir de esa problemática surge una pregunta. Entonces esa pregunta va a depender, puede ser planteada por los propios estudiantes o puede ser planteada por el profesor. Pero lo que sí es importante es que sea una pregunta que anticipe variabilidad, que tenga un sentido para ellos y que no sea una pregunta de preguntar por preguntar, como muchas veces nos encontramos. ¿Cuál es tu color favorito? Claro. ¿Cuál es tu sabor de helado favorito? Bueno, ¿y para qué preguntamos eso? ¿Qué decisión queremos tomar o qué problema queremos resolver con esa pregunta? Yo creo que ahí es donde tenemos que poner el foco, más allá de quién plantea o no la pregunta. Claro, eso que dice Claudia, bueno, uno de los resultados de mi tesis doctoral, que también viene del aporte de Jesús Pinto Sosa, del doctor Jesús Pinto Sosa, esto de lo local, es decir, primero lo que está cerca, muy cerca de mí, después lo que está a lo mejor en mi aula, depende también las edades de los niños, y después todo lo colectivo, la comunidad, y esto de lo crítico que tiene que ver con que esas preguntas que me hago también transformen mi toma de decisiones, la toma de, qué sé yo, el tema de, puede ser desde bueno, los OD que decís vos, la alimentación saludable, bueno, hay un montón de contextos que siempre ubicar en contexto, ¿no? Y la pregunta, bueno, vos podés promover esa pregunta desde los estudiantes o podés traer vos problemáticas, o sea, eso las dos cosas, digamos. Pero siempre tiene que tener sentido y esa información que yo encuentre tiene que servir para poder mejorar y tomar decisiones para el bien, para el bien de nuestra comunidad y de mí. Porque eso hace la estadística también, ¿no? Claro, eso iba a decir que finalmente ese es el corazón de la estadística, resolver problemas, ofrecer indicios para resolver problemas. Y creo que quizás sea mal interpretado en el aula y asociamos la estadística al cálculo, a hacer gráficos, pero desconectado de esta resolución de problemas. Claro, que inclusive, si vos me preguntás a mí, yo lo sacaría de matemática. Si vos me preguntás a mí, pero bueno, no se puede, o sea, yo haría, para poder hacerlo del ciclo de investigación, y yo creo que la solución para que no se fragmente, no es meterlo en el currículum en parte de matemática, sino meterlo, hacer, qué sé yo, no es ciencia de datos, pero ciencia de datos y estadística, no sé, otro nombre, donde la estadística atravesando todo el aprendizaje basado en proyecto, y creo que el modelo de educación va a cambiar tanto que va a tener que ser un aprendizaje basado en proyecto donde la estadística sea una herramienta para la toma de decisiones. Para mí el problema es que esté con matemática. Mira lo que te digo. Sí. Para mí el problema de esa fragmentación es que en el currículum sigue pegada la estadística y la probabilidad matemática. Entonces lo separamos. Tendría que tener propia entidad y ser o metida en un área donde sea resolución de problemas de la vida, no sé, aprendizaje basado en proyecto, no sé qué nombre le pondría, pero sinceramente, si yo pudiera elegir, la saco de matemática y hago algo que atraviese a todo a través del aprendizaje basado en proyecto y donde los contenidos estadísticos se metan en los proyectos. Pero bueno, esa es una idea de estas mías locas que siempre tengo, y porque se va a seguir fragmentando, porque en matemática
se va a seguir conectando con la cuantificación, o sea, con esto, que por más le integres vas a ir teniendo el tinte matemático. Vos sabés que la estadística y la matemática se han... ese es el tema. Me parece que ahí está el problema. Eso es. Bueno, Ahí, el mensaje de Eugenio que dice que desde la Escuela Normal Rural de San Marcos, en Loreto, Zacatecas, agradecemos la oportunidad de participar en este conversatorio. bueno, ya son las 18:08 y gracias por esperarnos y por la paciencia que no hemos podido conectar, todos los problemas tecnológicos, pero bueno. Que tuvimos todos los problemas que podíamos tener, los tuvimos hoy día. Sí, pero de eso se trata la contingencia, resolverlos, así que bueno, gracias Dicleri porque nos ha acompañado ahí en silencio y la Lili viajando. Sí, y a todos, bueno, gracias a Clau. todos, sí, a los que nos acompañaron este ratito, esta tarde, y por la paciencia, sobre todo con los problemas técnicos. Y nos veremos prontamente por ahí en otro conversatorio. Espero que les haya servido. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Una cosa que quiero decir para terminar, bueno, muchas gracias a las tres, a Dicleri también, porque me imagino que también les habrá pasado sus nervios. Quería decirles que, bueno, que estén atentos porque tal vez en 15, 20 días vamos a tener un nuevo conversatorio, así que ya le vamos a enviar la información a todos. Bueno, gracias Lili. Saludos, buen viaje, Lili. Gracias Lili por estar siempre ahí, pendiente. Adiós. Pendiente siempre. Adiós, que estén bien. Chao, chao. Gracias. Adiós.